Vivimos en un mundo globalizado, donde las relaciones entre personas trascienden fronteras. Pero, ¿qué sucede cuando en un conflicto legal internacional se ven afectados los derechos humanos? Hoy exploraremos la relación entre el derecho internacional privado y la protección internacional de los derechos humanos. Para comprenderlo mejor, empecemos con lo básico. El derecho internacional privado regula conflictos de leyes cuando hay un elemento extranjero en disputas privadas. Pero, ¿cómo garantiza que una persona no pierda sus derechos fundamentales si se aplica una ley extranjera? Aquí un ejemplo. Imagina que María, una ciudadana española, estuvo casada con Ahmed, un ciudadano de otro país, donde la ley no reconoce los mismos derechos de custodia para las madres. Después de su divorcio, María quiere compartir la custodia de su hijo, pero la ley de ese país otorga automáticamente la custodia al padre. Entonces María regresa a España e inicia un proceso legal. Ahmed, sin embargo, argumenta que el caso debe resolverse bajo la ley de su país. Y aquí es en donde entra en juego el derecho internacional privado. España debe decidir si aplica la ley extranjera o si prioriza sus propios principios de igualdad y protección del menor. Los tribunales pueden rechazar la aplicación de leyes extranjeras si éstas contradicen principios fundamentales, como el interés superior del niño o la igualdad de género. En este caso, un tribunal español podría otorgarle a María la custodia compartida o exclusiva, protegiendo así sus derechos y los de su hijo. El derecho internacional privado no solo resuelve conflictos de leyes, sino que también protege los derechos fundamentales en disputas internacionales. Normativa internacional y tratados clave. Varios tratados y convenciones establecen estándares de protección en estos casos. Algunos ejemplos incluyen Convención de La Haya sobre Sustracción Internacional de Menores de 1980, Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950 y el principio del orden público internacional que permite rechazar las leyes extranjeras que vulneren derechos fundamentales. Por ejemplo, si una sentencia extranjera viola el derecho a la igualdad, un tribunal puede negarse a reconocerla. Casos judiciales y aplicación práctica. Los tribunales internacionales desempeñan un papel clave en la protección de los derechos humanos, resolviendo conflictos entre el derecho interno de los estados y los tratados internacionales. A continuación, analizaremos dos casos que demuestran cómo estos derechos pueden prevalecer en disputas internacionales. Caso 1. Nielinger y Schuruk contra Suiza en 2010. Un tribunal suizo ordenó la restitución de un menor a Israel con base en la Convención de La Haya sobre Sustracción Internacional de Menores. Sin embargo, la madre del niño argumentó que su regreso podría afectar su bienestar y su derecho a la familia. El caso llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que decidió en contra de la restitución. Su fallo se basó en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que protege el derecho a la vida privada y familiar. En su decisión, el tribunal subrayó que la aplicación de la Convención de La Haya no podía ser automática y debía considerar siempre el interés superior del niño. En este caso, sentó un precedente importante al demostrar que la restitución de menores debe analizarse desde una perspectiva de derechos humanos y no únicamente desde un criterio jurídico estricto. González y otras contra México. En Ciudad Juárez, México, decenas de mujeres fueron asesinadas en un contexto de violencia de género sistemática. Ante la falta de respuesta del Estado para investigar y sancionar estos crímenes, familiares de las víctimas llevaron el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte determinó que México era responsable por no prevenir los feminicidios ni garantizar justicia a las víctimas. El fallo estableció la obligación del Estado de actuar con debida diligencia para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, marcando un precedente clave en la América Latina. Como resultado, se impulsaron reformas legales y la adopción de protocolos de actuación para mejorar la respuesta estatal frente a la violencia de género. En estos casos demuestran cómo los tribunales internacionales pueden garantizar la protección de los derechos humanos, incluso cuando entran en conflicto con decisiones nacionales.
Mientras que en Nielinger y Shuruk se priorizó el interés superior del menor sobre la aplicación estricta de un tratado, en González y otras contra México se reforzó la obligación del Estado de proteger a las mujeres frente a la violencia de género. Ambas decisiones marcaron un antes y un después en la defensa de los derechos humanos a nivel internacional. En conclusión, la protección internacional de los derechos humanos dentro del derecho internacional privado es fundamental para garantizar la justicia en un mundo globalizado. Es un reto complejo, pero cada caso es un paso hacia una mayor protección.